Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco en este inicio de semana fresca, el frente frío, no sé si es el 27, compañeros, ayuden, 27 o 29. El tema es de que ya casi llegamos a los 30 frentes fríos y hay lugares en donde 27, el frente frío número 27, ya se siente el frío. Pero lo que nos va a dar calor es lo que vamos a comentar con usted. Usted ha escuchado el término de huachicolear, eso lo comenzó a utilizar López Obrador en la época en que era presidente de la República, y decía que el huachicol y que eran los piquetes que le daban a las tuberías del diésel, de la gasolina, bueno, las tuberías que conducen el combustible que van de una refinería a algún depósito en otro estado. Y bueno, pues resulta que ese huachicol, del piquete, pues ya ni se utiliza. Ahora es el huachicol fiscal. ¿En qué consiste? Resulta ser que de manera falsa se traen productos, es decir, aceites, por ejemplo, que pagan un costo de importación o de internación menor, y esos documentos en realidad reflejan lo que no es, porque traen diésel o traen gasolinas de Estados Unidos. El año pasado, en marzo, para ser preciso, a finales de marzo del año 2025, fue incautado un buque que yo me imagino que, a ver, en el argot policíaco le dicen poner el dedo. Para mí, que le pusieron el dedo a este buque porque sabían que estaban importando combustible con documentos falsos, y este buque es incautado. Recuerdo perfectamente cuando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó este artículo. Por un lado, el gobierno de la República de la Federación, la presidenta Sheinbaum, a través de su página oficial publicaron un golpazo histórico. Como nunca se incautó un buque que traía casi 21 millones, dicen 10 millones de combustible. Pero Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dicen: no, señores, documentación que nosotros tenemos, investigaciones que hemos realizado, determinan que son 20 millones. 20 millones. Bueno, la propia empresa promovió un amparo para decir: espérate, devuélveme mis otros 10 millones de litros de diésel. Ahora salió el SAT, que el SAT depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el sistema de administración tributaria, a decir: pues con documentos que tenemos, ¿no? Pues sí, nos faltan 10 millones de litros de diésel. ¿Dónde quedaron? ¿Cómo es posible? O sea, el término es que se guachicolearon a los que guachicolearon. Y no, déjenme darle el dato, son 500 millones de pesos, 500 millones, así en números redondos, 500 millones de pesos de combustible que entró a precio del que se vende, 500 millones. La evasión fiscal se calcula en 190 millones de pesos. Esta es una historia increíble, y por eso le pedimos a Iván Alamillo, Iván Alamillo, integrante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que nos tome la llamada para que nos platique sobre esta historia. Créame lo que es para Netflix. Yo creo que si Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad le vende historias a Netflix, va a tener una fuente de ingreso importante, porque hay historias que no lo creeríamos hasta que vemos los documentos, porque ellos publicaron los documentos. Iván Alamillo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Rodolfo, buenos días. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Igualmente, Iván Alamillo, y desearte un excelente año 2026, a ti, a todos tus compañeros, los integrantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta es una historia de sarcasmo, es una historia de que ofende, que irrita, que dice, bueno, nos quieren ver la cara de tontos.
Y voy a decirle, esto va para el señor Ricardo Monreal Ávila, el diputado, hoy diputado y ex senador y ex diputado y ex senador y expresidente y ex gobernador y ex delegado de la Cuauhtémoc. Él decía, Iván Alamillo, hace unos días, que si en su partido Morena había corrupción y se lo demostraban, él renunciaba. Bueno, yo le voy a turnar copia de las publicaciones que acaban de realizar ustedes relacionados con este huachicoleo del combustible. Esta es una ofensa para los mexicanos y para la inteligencia, Iván Alamillo. Sí, así es un caso en donde hubo, pues, ¿cómo decirlo? Una corrupción de principio a fin. Recordemos, para dar un poquito de contexto, como tú ya bien mencionaste, la llegada del buque Challenge Poseidon al puerto de Tampico a finales de marzo del año pasado. 3 días después de que atracan el puerto de Tampico, las autoridades hacen un operativo para incautar el huachicol que llegó en la embarcación, y las autoridades pues publican este comunicado y dan conferencias de prensa en donde afirman que decomisaron 10 millones de litros de diésel que provenía de manera ilegal desde Estados Unidos, y lo califican como este decomiso histórico, ¿no? El más grande en la historia del país, de hecho. El más grande y Nosotros, histórico, es cierto. Si me permites hacer una brevísima pausa, Iván Alamillo, estamos poniendo como respaldo a lo que nos estás comentando una imagen que es una publicación de la página oficial del gobierno de la República y dice: en Tamaulipas se realizó el aseguramiento histórico de 10 millones de litros de hidrocarburo. Nada más. Cierro paréntesis, Iván Alamillo. sí, así es. De hecho, ese comunicado que tú estás proyectando, pues fue un comunicado conjunto entre la Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Sí, FGR, me parece. Y en él, pues como te decía, afirmaban que habían incautado 10 millones de litros sí. de diésel. Nosotros, en aquel entonces, en abril, revelamos que Intansa, que era la empresa que había importado ilegalmente el diésel, haciéndolo pasar por aditivos para fines lubricantes, pues en tribunales había presentado varias demandas de amparo reclamando la confiscación de 5.4 millones de galones de supuestos aditivos. Sí. Cuando nosotros convertimos esos 5.4 millones de galones a litros, tomando en cuenta la densidad del diésel, llegamos a la cifra de 20 millones de litros de diésel, Ujú. que por supuesto contrastaba con la cifra que estaba dando el gobierno federal, que era de 10 millones de litros. Entonces, esa fue la primera vez que nosotros publicamos en abril del año pasado que existía pues 10 millones de litros que habían desaparecido, porque la empresa estaba reclamando 20 millones de litros. Ujú. Eh, pues bueno, ahora, casi un año después, tuvimos acceso a un expediente interno de la Agencia Nacional de Aduanas, que depende del SAT, y en esta auditoría, por así decirlo, pues la propia Agencia de Aduanas llega a la misma cifra que nosotros llegamos hace casi un año, ¿no? Esta, esta revisión que hizo Aduanas comenzó, pues, porque en el momento de la incautación, pues había varias pipas ahí en el patio aduanal, y Aduanas empieza a revisar las pipas, empieza a sacar cifras, Hace sus el, el cálculos. hacer sus cálculos, y el expediente dice que por cada pipa se estaban evadiendo cerca de 500,000 pesos de pago de impuestos. Y posteriormente Aduanas pues saca la cifra de lo que traía todo el cargamento, y para hacer eso pues se van al pedimento de importación que presentó Intansa, y pues el pedimento de importación decía que la empresa traía 17.5 millones de kilogramos de supuestos aditivos para aceites lubricantes. Lo que hicieron en aduanas fue exactamente lo mismo que nosotros, convertir de kilogramos a litros, y llegaron a la cifra de 20.9 millones de litros, que es idéntica o casi idéntica a la que publicamos nosotros hace un año. Permíteme hacerte dos preguntas, Iván Alamillo. Cuando hablas narras que de ese puerto, de ese muelle, comienzan a salir pipas, a trasladar, son las pipas que están como si fuera un embargo, como cuando se hace un embargo y que empiezan a mover lo incautado. Del barco descargan ese combustible o aceites, como ellos lo llamaron,
y se lo empiezan a llevar a algún sitio, no sé dónde, donde debe estar en resguardo ese combustible. De ahí es de donde comienzan a hacer ellos el cálculo, hablando de la agencia. Cuando digo ellos me refiero a la Agencia Nacional de Aduanas de México, ¿es correcto? Sí, de hecho, esta pregunta que haces es muy importante porque te comentaba que el buque llegó a finales de marzo del año pasado Sí, y el operativo federal fue 3 o 4 días después de que el buque ya había atracado. Entonces, ok. este periodo de gracia de 3, 4 días, pues permitió a los delincuentes descargar prácticamente la totalidad del huachicol que venía en el buque e incluso el huachicol, los 10 millones de litros que las autoridades incautan, las incautan en un patio ya en Altamira, en el puerto de Altamira, A que ver, queda, entonces, Iván. colindante. Sí, Llega el buque, el buque, el Challenger Procyon, llega, se atraca y los guachicoleros fiscales comienzan a bajar, es decir, la gente de la empresa Intanza empieza a bajar su combustible y lo envía por pipas y cuando va saliendo la aduana empieza a registrar el número de pipas que están saliendo con, con los kilogramos que lleva, digamos, luego hacen la conversión. Ese es el primer dato. Y llega el buque, baja el combustible, pero ese combustible no es incautado en ese momento, sino días después, así es, en los patios de Altamira. en los patios de Altamira, a donde lo estaban llevando. Ah, exactamente. Correcto. Ahora, la otra pregunta que tengo, hablas de kilogramos, o sea, cuando ingresan lo tasan o lo registran por kilogramos y luego se hace la conversión. Así es, en el pedimento de importación que presentó la empresa, ellos declaraban estar ingresando con 17,5 millones de kilogramos de supuestos aditivos para aceites lubricantes. Ok. Eh, Aduanas, este expediente al que tuvimos acceso, se inició en noviembre del año pasado, es decir, hace unos cuantos meses, y ellos hacen la conversión de kilogramos a litros, y es como llegan a esta cifra que damos en la nota de 20,9 millones de litros. ¿Y cuándo incautan Iván Alamillo? Llega el buque, 4 días después dices están bajando combustible y ¿cuándo lo incautan? No, no recuerdo ahorita la fecha exacta, te mentiría, tendría que Sí, revisar otra vez, pero sí, eso es un hecho que el buque llega el 18 de marzo, si no recuerdo, sí, y el operativo fue por ahí del 21 de marzo. ya. Y es cuando llegan al buque. Incautan el buque, lo aseguran y luego se van a incautar el almacenaje que ya tenían en Altamira. Así es, y ahí es cuando nosotros descubrimos que la empresa importadora pues había presentado varias demandas de amparo, pues reclamando que le habían incautado 20 millones de litros, no los 10 que dijeron las autoridades. Ahora, la pregunta aquí es si en ese patio de Altamira, en donde el gobierno federal decomisó esos 10 millones de litros, existían los otros 10 millones faltantes. Y Ya. también la pregunta es, ¿qué pasó con esos 10 millones? ¿Quién se los llevó? ¿Por qué se los llevó? Si los lograron comercializar, en dónde los comercializaron, etcétera. Pero el gobierno federal sabía desde un principio, porque la agencia de aduanas, por supuesto que desde el inicio, desde antes de que llegara este buque, pues tenía el pedimento de importación en sus manos. Entonces el gobierno federal sabía desde el principio que ese buque llegaba con 20 millones de litros. Ellos ya sabían. Yo dije al principio de la transmisión que yo presumo que le pusieron el dedo. Es en el argot policíaco, es decir, lo denunciaron previo a que, o sea, alguien dijo, estos señores están haciendo tal o cual maniobra irregular y vayan y atrápenlos porque va a llegar un buque y van a hacer esto. Es así que se logra saber que esta empresa Intanza tenía una persona eh, trabajando dentro de la aduana o de la... Tiene un nombre así, POB, ¿cómo le llaman a la... La Cipona. A Cipona. Y, o sea, tenía un socio, dentro de, tenía un socio. Y ese socio el día de hoy ya está fuera. Pero además están involucrados en este famoso huachicol fiscal sobrinos del exsecretario de Marina, el señor Rafael Ojeda Durán, pero que no ha pasado nada a la fecha. Sí, sí, sí. De hecho, el caso del directivo de la Cipona de Tampico que tú mencionas, lo revelamos justamente en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí,
fue una primicia nuestra. Nosotros revisando las actas, el acta constitutiva de Intanza, la empresa que importó el huachicol, pues nos dimos cuenta de sus accionistas, ¿no? Que eran dos hombres, Ramiro Roche, Ricardo Ayón, y buscando qué otras empresas tenían ellos dos, llegamos a una empresa de nombre Belure, en donde nos dimos cuenta que estaban asociados con Francisco Javier Antonio Martínez, que era un alto directivo de la aduana de Tampico, justamente donde había llegado el huachicol. Entonces, revelamos esto justamente igual en abril y en octubre del año pasado el gobierno federal anuncia que Francisco Javier Antonio Martínez es uno de los detenidos que operaban y que lideraban esta red junto con los hermanos Farías Laguna, los sobrinos políticos del exsecretario Rafael Ojeda Durán. Iván, ¿me escuchas? Sí, Perdón. Dices, entonces, es que tuvimos una interrupción. Dices, entonces, ¿cómo se llaman los sobrinos? ¿Cómo se apellidan los sobrinos de Rafael Ojeda Durán? ¿Farías? Farías Laguna. Farías Laguna. Dime, ¿tienes conocimiento de todo esto que ustedes denunciaron y que, como dices, fueron primicias que ustedes dieron a conocer? Al final de cuentas, dicen, hasta la fecha las autoridades federales no se han pronunciado sobre el huachicol faltante. Ha habido homicidios, uno de ellos supuestamente se da un tiro de manera accidental, a otro lo matan de... O sea, ha habido creo que tres, o a lo mejor exagero, pero por lo menos tres sí los tengo en la mente, tres personas relacionadas con este asunto que ya han fallecido. Y no ha pasado nada, Iván Alamillo. No ha pasado nada. Digo, en este país pasan tantas cosas que hay un escándalo de corrupción tapando al otro cada semana. Y eso, pues, Sí. lamentablemente, le ayuda al gobierno para que pues una cosa ayude a olvidar a la otra. Eh, y pues hasta la fecha los procesos penales siguen. De los hermanos Farías Laguna nada más hay uno detenido, que es Roberto, si no mal recuerdo. Y pues el otro sigue prófugo y varios líderes de esta red criminal pues igual siguen prófugos. Entonces, realmente pues no podemos decir que se hace justicia o que será justicia hasta que toda la red criminal que importaron millones de litros de diésel ilegalmente al país, pues sea desmantelada y detenida. Sí, qué triste cuando nos dicen que la corrupción la están combatiendo, que se acabó, que esto ya no existe y que todavía la propia presidente Sheinbaum dice, es que eso del huachicol fiscal pues, no existe ya, no existe, el huachicol de picarle a las tuberías ya no existe y no dudo que siga aconteciendo. Y lo que mencionaste hace un momento, Iván Alamillo, tienes mucha razón, suceden tantos escándalos que uno va tapando a otro y a otro y a otro. Por ejemplo, ahora estamos concentrados con el famoso tema de la detención de, no sé qué término utilizar, pero bueno, vamos a decirlo así, la detención de Nicolás Maduro, acontecido el 3 de noviembre, en la madrugada del 3 de noviembre, y nuestro tema periodístico gira en torno a eso, que si ahora le toca a Cuba, que si México le va a seguir mandando combustible a Cuba, que también ya amenazó Trump a México y en la mañana tuvo una conferencia, dice la presidente Sheinbaum, que muy amigable, en muy buenos términos de colaboración. Y se nos van olvidando todo este tipo de temas porque además el pueblo tenemos una memoria muy corta. Pero ustedes, Iván Alamillo en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el trabajo que realizan es justamente el de estar acopiando todos estos elementos y son custodios de la memoria colectiva y afortunadamente siguen investigando y siguen publicando. Dice Martín Martínez, por eso a los chairos les dicen pueblo bueno y engañable. Pues sí, a una gran mayoría. Y como reciben su pensión del bienestar, pues ni dicen absolutamente nada. Triste la historia, es una historia, insisto, Iván Alamillo, una historia para Netflix. Esto es una historia para Netflix. Es como, bueno, dicen que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. O sea, unos ladroncillos que estaban dentro de ahí de las aduanas se lo robaron a los que se estaban, no robando, a ver, los que llegaron engañaron, trajeron con documentos falsos diésel y los otros salieron más vivos y les robaron 10 millones y no sabemos todavía qué ha pasado
con esa situación, Iván Alamillo. Sí, básicamente huachicolearon lo huachicoleado, Huachicolearon, como lo manejó el diario Reforma. exacto, huachicolearon Eh, lo huachicoleado. Dice Ricardo Pérez, nada que unas buenas becas hagan que se les olvide a la gente. Pues sí, en esta semana que pasó, la de primera semana de enero, ya dispersaron los recursos de las becas para las personas de la tercera edad, los jóvenes construyendo, lo pongo entre paréntesis, construyendo el futuro, recibiendo, etcétera, etcétera, el país repartiendo dinero a manos llenas, mientras estos señores pues se siguen enriqueciendo y engrosando sus bolsillos, pues metiendo combustible. Y yo creo que no ha dejado de entrar ese combustible. ¿Y sabes por dónde está una pista, Iván Alamillo? ¿Dónde? Las gasolineras siguen vendiendo la gasolina Magna a 23, o sea, no llega al tope de los... No, el tope es 24 y nadie lo tiene a 24 pesos. Y el comentario que yo tengo de gasolineros, amigos que tienen gasolineras, dicen, si tú les compras a determinadas personas de ahí mismo, de Pemex, la gasolina, puedes sostener el precio. Mm. Ahí está dicho todo. Es decir, que esa gasolina de algún lado, yo no sé, no puedo decir, no tengo elementos suficientes, pero con lo que me dijeron, y mira que esta persona tiene varias gasolineras, varias, y por alguna razón me lo dijo. O a menos de que le pongan agua. En fin, no sé. Un tema, Iván Alamillo, para seguirlo investigando. Bueno, lo digo por parte de ustedes, que seguramente esto no lo van a soltar. Sí, no, digo, habrá mucho todavía que contar en el caso del huachicol fiscal. También habrá que ver si Estados Unidos comienza a hacer públicas más acusaciones en contra de empresarios mexicanos y de políticos mexicanos. Y yo creo que esto apenas es el comienzo de todo. Y hablando de escándalos, sí, Iván Alamillo, es el comienzo. ¿Y recuerdas el escándalo de la señorita Miss México, Miss Universo? Ah, sí, sí, sí. Y que el copropietario de la franquicia también está bien embarrado en situaciones anómalas. Escándalo tras escándalo. Yo creo que hay que hacer, le voy a pedir a nuestros compañeros si nos ponemos a construir el escandalómetro para ver por semana cómo se va comportando, qué escándalo va tapando al otro, porque nos diste una buena idea. Gracias Así es. por la colaboración. Nos diste una buena idea. Tristemente. No hay un día que un escándalo no tape al anterior. Y se Sí, nos sí, sí. olvida y ahí nos vamos. Es como ir tapando un hoyo, ¿no? Abrir uno para tapar el otro. Sí, En si no fin, es el huachicol fiscal, es la casa de Noroña. Si no es la casa de Noroña, es la red de huachicol del dueño de Miss Universo. Es decir, así nos sí. vamos. Y el Noroña viajando en Roma, siendo interpelado por un ciudadano, lo corretea, diciendo que no existe la primera clase, pero sin embargo se ve acostadote en el avión. Y dando, es que es la chamba de Noroña, ¿eh? La chamba de Sí. Noroña es esa, distraer y es como el muñequito del mago que saca el conejito y con la mano está moviendo el conejito y con la otra mano está preparando el otro truco el mago. Es lo que hacen, eso es lo que hacen. En fin, Iván Alamillo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, la confianza que nos tienes. Ya sabes que te deseamos lo mejor para este año 2026, como te lo repito, como lo dije al principio, a ti, a todos tus compañeros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y mucho, mucho, mucho éxito en el trabajo que están realizando. No, igual un abrazo para tu equipo, para ti, para tus escuchas, Rodolfo, y como siempre, pues aquí estamos a la orden durante este 2026. Muchísimas gracias, Iván Alamillo. Fuerte abrazo para ti. Abrazo. Iván Alamillo, él es reportero, investigador, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No les dará vergüenza esos de Morena? De verdad. Mire, yo no digo que los del PRI fueran santos. No, hombre, que van a ser santos. Fueron los creadores de todo esto que están haciendo los de Morena. De verdad, el manual de procedimientos que utiliza Morena se basó en el PRI. Y luego los del PAN, pues refinaron también, o sea, no tienen cara. Si te vas a Movimiento Ciudadano, pues también allá el Samuelito no está tan limpio que digamos, y en Jalisco, el gobernador que acaba de salir, Lemus es el nuevo, pero Alfaro, ese anda de director técnico en España. ¿De qué anda, compañía? Va, se fue a la... Bueno, no cambió.
dejó el estado de la patada y se fue a dirigir al negocio de la patada. En fin, muchísimas gracias que nos siguió en esta transmisión. Le hago la atenta invitación para que lo haga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.